En esta ocasión vamos a empezar una serie de charlas relacionadas con la cuarta dimensión y digamos que o no hay mejor comienzo que pues empezar dando unos datos fundamentales, también de corte científico, para meternos directamente con la enseñanza de la orden y una pequeña introducción que también tiene datos bastante interesantes. Luego, posteriormente en otras charlas ampliaremos la temática y haremos concretamente pues una serie relacionada con la cuarta dimensión. Pero vamos a comenzar y vamos concretamente a ello. En el vasto panorama del universo se yergue pues una frontera que desafía nuestra comprensión más básica, la cuarta dimensión. Más allá de las coordenadas tridimensionales que estructuran nuestra realidad percibida, se extiende un dominio que sugiere la existencia de otras realidades, de realidades más complejas y profundas. Por lo menos muchas veces nos planteamos primero intelectualmente esta cuestión, incluso muchas veces ni siquiera eso, sino intuitivamente, ¿no? En esta charla, pues nos sumergimos en las profundidades de este enigma cósmico, explorando tanto sus fundamentos teóricos como las especulaciones que han florecido en torno a ella. Desde tiempos inmemoriales hay diversas culturas y tradiciones que han albergado creencias sobre la existencia de seres y civilizaciones que habitan en dimensiones superiores. Mitos, leyendas, relatos antiguos, pues han tejido un tapiz de misterio en torno a estos reinos desconocidos, sugiriendo la posibilidad de que la cuarta dimensión albergue formas de vida que desafían nuestra comprensión convencional. Si no recuerdo mal, en el canal tenemos una charla también dedicada a lo que es la cuarta dimensión, los estados ginas en las distintas culturas, que puede complementar perfectamente la charla de hoy. Una de las narrativas más intrigantes que ha emergido es la idea de que los objetos volantes no identificados, como el que vemos en esta diapositiva, los famosos ovnis, que han desconcertado a la humanidad durante décadas, pues podrían tener su origen precisamente en la cuarta dimensión. Esta hipótesis, que se ha arraigado en la cultura popular y la ufología, plantea la intrigante posibilidad de que algunas de las manifestaciones observadas en nuestros cielos, pues precisamente provengan de realidades más allá de nuestro alcance sensorial. Sin embargo, pues más allá de especulaciones y de relatos fantásticos, que también los hay, por supuesto, pues la cuarta dimensión también ocupa un lugar destacado en el ámbito científico-matemático, como no podía ser de otra manera, por supuesto. Desde la formulación de la teoría de la relatividad de Einstein hasta los avances en la teoría de cuerdas, la física cuántica, los científicos han explorado incansablemente las implicaciones de añadir una dimensión adicional a nuestro modelo conceptual del universo. Buscamos iluminar los misterios de la cuarta dimensión trazando un camino que nos conduzca más cerca de la verdad que yace en el corazón de este enigma cósmico. En este viaje a lo desconocido, cada pregunta planteada nos acerca un paso más hacia la comprensión de nuestro lugar en el vasto tejido del universo. En el marco de la teoría de la relatividad, como hemos comentado, la cuarta dimensión se manifiesta como el tiempo, una coordenada fundamental que se entrelaza con el espacio para formar el tejido espacio-temporal. Sin embargo, las investigaciones más recientes han sugerido la posibilidad de dimensiones adicionales que podían proporcionar una explicación más completa de fenómenos observados en el universo. Una de las teorías más prominentes que explora estas dimensiones adicionales es la teoría de cuerdas, que postula que las partículas fundamentales no son puntos, sino lazos unidimensionales de energía vibrante. En este marco teórico se sugiere la existencia de múltiples dimensiones compactificadas que permanecen ocultas a nuestra percepción directa, pero que podrían influir en fenómenos a escalas microscópicas. Además, las investigaciones en el campo de la física de partículas han revelado la evidencia de fenómenos que desafían nuestra comprensión convencional del espacio y el tiempo. Experimentos como el Gran Colisionador de Hadrones, como el que vemos en esta diapositiva, han proporcionado indicios de partículas exóticas y procesos físicos que podían tener lugar en dimensiones adicionales, abriendo nuevas vías de exploración en la frontera de la física teórica. Sin embargo, a pesar de los avances significativos en nuestra comprensión de la cuarta dimensión y más allá, persisten numerosos desafíos y numerosas preguntas todavía sin respuesta, por lo menos sin respuesta oficialmente hablando. ¿Cómo interactúan las dimensiones adicionales con nuestra realidad observada? ¿Qué implicaciones tienen estas dimensiones para la naturaleza del universo y la realidad
misma. Estas cuestiones continúan impulsando la investigación científica hacia nuevos horizontes de conocimiento y descubrimiento. En resumen, la exploración de la cuarta dimensión y las dimensiones adicionales representan uno de los mayores desafíos intelectuales de nuestro tiempo. A medida que avanzamos en nuestro viaje hacia lo desconocido, cada avance científico nos acerca un paso más hacia la comprensión de los misterios que yacen en el corazón del universo. Al respecto, el venerable maestro John Watson afirma lo siguiente. Entendamos bien, afirmamos claramente que el hombre, todo hombre, es un trío de materia, energía y conciencia. En ese trío se sintetiza toda su constitución. Por materia, en el hombre encontramos a los diferentes cuerpos cristificados. Obviamente, pequeño paréntesis, nos referimos al hombre solar, al hombre cristificado. Vale decir al cuerpo físico, al cuerpo vital, al cuerpo astral, al cuerpo mental, al cuerpo causal, al cuerpo búdico y al cuerpo del íntimo. Todos estos cuerpos son eminentemente materiales. Sí, son materiales, pero de una materia muy especial, desconocida por el animal racional. El hecho de que el animal racional solo se haya limitado al conocimiento de la grosera materia tridimensional no significa que la materia superior, materia suprasensible, pero eminentemente material, no sea un hecho y no sea materia. Existe materia que corresponde al mundo físico, a este mundo tridimensional, y existe materia que corresponde al mundo tetradimensional o a la cuarta dimensión, o si se prefiere llamar a la cuarta coordenada o primer universo cósmico paralelo al nuestro. Ahí, en la cuarta dimensión, existe y hay, sí, materia. En la cuarta coordenada encontramos inmensas ciudades cuya arquitectura jamás podría ser soñada por el animal intelectual. Se encuentran en esa cuarta coordenada inmensos aeropuertos donde aterrizan normalmente los llamados ovnis, a las que nosotros denominamos naves cósmicas. Existen en ese maravilloso cosmos paradisíaco fabulosos templos de la loja blanca que están construidos de materia elemental y sin embargo son materia, y muchos de ellos construidos en oro, macizo, plata, y cuyas paredes hay incrustaciones de maravillosas piedras preciosas. Los habitantes de este maravilloso cosmos edénico tienen también cuerpos, y estos cuerpos propios de la cuarta coordenada, cosmos vital, no son espirituales, no son vaporosos precisamente, no son etéreos, aunque viven normalmente en ese mundo llamado etérico. No son vagos e imprecisos, son eminentemente materiales. Ahí, en el cosmos vital, cuarta coordenada, viven felices todas aquellas maravillosas criaturas denominadas elementales y cuyos nombres, conforme al elemento que predomina en ellas, son los siguientes: salamandras, nereidas, ondinas, silfos, sílfides, gnomos, etc. En la diversidad de pueblos de nuestro querido planeta, los diversos seres elementales han recibido diferentes y múltiples nombres, pero estos seres, reiteramos, no son vaporosos, fluidos, etéreos, fantasmales, son eminentemente reales. Son realmente materiales y todos sus castillos, palacios, etcétera, son también materiales. Todo lo que existe en el cosmos maravilloso de la cuarta dimensión es materia. Y por si fuera atrevida nuestra afirmación, comenta el maestro, decimos todavía que ahí, en la cuarta coordenada, encontramos a muchas personas que por ciertos accidentes muy singulares desaparecieron del mundo físico del planeta Tierra tridimensional y se hallan ahí, vivitos y contentos, viviendo 1000 veces mejor que en este mundo. Esas personas desaparecieron sin dejar rastro. Se encuentran viviendo con su mismo cuerpo de carne y hueso y todavía conservan algunas prendas materiales que se llevaron consigo. En ciertas ocasiones, tales desaparecidos regresaron a este mundo tridimensional, algunos momentáneamente, otros hicieron cierta vida de relación y luego regresaron a la cuarta dimensión. No solo personas, sino embarcaciones, aviones que desaparecieron hace mucho tiempo atrás, volvieron a aparecer sin haber sufrido ningún deterioro. Algunas de ellas siguen en este mundo tridimensional y otras desaparecieron misteriosamente. Si lo material de este mundo tridimensional se sumergiera en lo espiritual, en lo no material, se desintegraría, pues es otra la naturaleza del vacío, de eso que está más allá de toda manifestación material. Todo cuerpo que se sumerge en la cuarta dimensión mantiene sus propias características, no las pierde. Lo único que ocurre ahí es que, siendo otras leyes las que predominan, las criaturas vivientes tienen que adaptarse a esas leyes. Cuando un cuerpo físico se sumerge voluntariamente en el cosmos de la cuarta dimensión,
se dice que está en estado de jinas, y son muchos los seres excelsamente divinos que moran en los paraísos jinas. Muchos maestros de la Orden Rosacruz viven o visitan la cuarta dimensión en conformidad a su misión o trabajo que realizan. El venerable maestro Sanat Kumara, ilustre fundador del Colegio de Iniciados de la Gran Logia Blanca, vive con su cuerpo físico en la cuarta dimensión, en una maravillosa ciudad jina. Allí, en el desierto de Gobi, tal como vemos en esta diapositiva, y el grueso cuerpo de este gran ser es material, y en él se observan los estigmas del Cristo. Es un ser pleno y totalmente cristificado. Este gran maestro de la cruz y la rosa puede a voluntad ingresar y salir de todos y cada uno de los planos cósmicos o dimensiones sin ningún problema. Él es un maestro del cosmos, afirma el maestro. La cuarta dimensión es el tiempo y lo que es y está dentro de lo que se llama tiempo es eminentemente material. Existieron civilizaciones adelantadas íntegramente materiales espiritualmente que con sus ciudades inclusive se pasaron a una cuarta dimensión y hoy en la actualidad viven en ese estado natural y edénico, denominado por el dios Jano como Ginas. En cambio, otras llegaron a una degeneración tal a las que se vive en el siglo actual, que llegaron a petrificarse, a solidificarse de tal manera que lograron identificarse íntegramente con piedras, rocas, minerales, etcétera, de los cerros y montañas. Esto es algo fantástico, fantasmagórico. Reflexionemos un poco antes de juzgar. Algunos estudiosos de los misterios ocultos, algo instintivos y locos, han casi demostrado que muchos cerros, montes, montañas elevadas, vistas desde ciertas posiciones o ángulos, y tomando en cuenta cierto tipo de adecuada iluminación, develan realmente las líneas de majestuosas ciudades, imponentes edificios y también las siluetas de titanes que se confunden con la fría roca. Por nuestra parte, podemos afirmar, fue el matemático ruso Nikolai Lobachevsky el primero en dar a conocer toda una extensa geometría distinta de la euclídea, bautizada por él como geometría imaginaria y conocida como geometría hiperbólica. Lobachevsky, tal como vemos en esta diapositiva y en su libro acerca de la geometría de Lobachevsky, escrito por otro autor, hizo público su trabajo en 1826 en una conferencia impartida en su universidad y posteriormente en la revista El Mensajero de Kazán. En 1827, con la publicación de las disquisiciones generales circa superficies curvas de Gauss, nació una nueva rama de la geometría diferencial que consiste en la utilización del cálculo diferencial e integral en el estudio de las curvas y superficies del espacio euclídeo tridimensional. Otro autor, Riemann, rompió con el pensamiento matemático y filosófico anterior, según el cual el concepto de espacio llevaba implícita la distancia entendida como la distancia usual euclídea. La geometría de Riemann es una geometría no euclídea en un sentido mucho más general que la desarrollada por Lobachevsky y Bolyai, puesto que introduce las dimensiones superiores y la curvatura puede tomar valores distintos en diferentes puntos. La profundidad de estas revoluciones geométricas propició su inclusión en algunos de los debates científico-filosóficos más importantes de finales del siglo XIX y principios del XX. Entre ellos destacan la posible existencia de dimensiones superiores, el concepto de espacio y sobre todo una pregunta que se hizo necesaria e incluso evidente. ¿Es nuestro espacio euclídeo o no euclídeo? O más corrientemente, ¿qué forma tiene nuestro espacio? Otra de las cuestiones que se hicieron muy populares con respecto a la cuarta dimensión fue el intento de visualizar objetos de esta. Uno de los primeros trabajos científicos en ese sentido fue el estudio de los hipersólidos realizado por el matemático norteamericano Washington Irving Strickman en su artículo Figuras regulares en el espacio n-dimensional, que causó un gran impacto, en particular los intentos de visualizar el hipercubo. La generalización a dimensión 4 del cubo del espacio tridimensional se convirtieron en un símbolo de visualización de la cuarta dimensión. Y Charles Hinton, tal como vemos en esta diapositiva, fue una de las personas que dedicó mayores esfuerzos y uno de los convencidos de que era posible visualizar la cuarta dimensión como también lo creía Poincaré. Hinton fue el máximo representante de lo que se conoce como filosofía del hiperespacio, una filosofía de tipo popular que reflexionaba sobre los espacios de dimensiones superiores y su interacción con otras materias. En cuanto a la cuarta dimensión en la literatura, por mencionar pues, rápidamente pues, alguna que otra obra, Planilandia, una novela de muchas dimensiones, cuyo autor es Edwin Abbott, es sin lugar a dudas la obra que más ha contribuido a la divulgación y la popularización del tema de la cuarta dimensión,
tanto entre matemáticos, científicos y estudiantes, como entre pensadores, artistas o el público en general. Fue publicada en 1884 y ha sido muy popular a lo largo de toda su existencia. En la actualidad sigue gozando de un enorme atractivo y se continúa publicando en nuevas ediciones. No es un libro de divulgación científica, sino una novela de ficción y la que se introduce al lector en el apasionante mundo de la cuarta dimensión y de las dimensiones superiores a través de la analogía dimensional. Su autor nos invita a adentrarnos en la mente de un ser bidimensional y explorar el mundo plano, donde habita para a continuación enfrentarle ante la evidencia de mundos de menor y mayor número de dimensiones que el suyo propio. El lector experimenta así en primera persona la dificultad inherente a concebir realidades de dimensiones superiores a las que evidencian sus sentidos, pero también a darse cuenta de que ello no hace imposible su existencia, por supuesto. Su creador nos propone una especie de experimento mental, merced al cual podemos intentar comprender la cuarta dimensión desde nuestra existencia tridimensional. H. G. Wells, el padre de la ciencia ficción, vivió su juventud y parte de su madurez en la época dorada de la cuarta dimensión, por lo que no es casual que su obra se encuentre influida por las ideas que rodearon a los espacios multidimensionales, viajes a la cuarta dimensión, universos paralelos, máquinas del tiempo. Su novela más conocida tal vez sea La máquina del tiempo, tal como vemos aquí en esta diapositiva, basada en su primer relato corto, Los argonautas crónicos. En ella, Wells considera que el tiempo es la cuarta dimensión, pero no en el sentido relativista, sino en el espacio-tiempo estático, como era considerado en esos años. Hinton y otros filósofos de la cuarta dimensión también creían que el tiempo podía ser considerado como una dimensión más junto con las otras dimensiones. Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, en otro libro, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de 1871, utiliza la idea de cortes de Riemann, agujeros de gusano, que conectan dos universos que en el caso de esta historia serían el nuestro y el País de las Maravillas, conectados ambos a través del espejo. Aludiendo a los autores que han recogido la idea y filosofía relacionada con dimensiones superiores al espacio, o el espacio, mejor dicho, Hinton llama metageometría el sistema de investigación del espacio superior y conecta con la metageometría los nombres de Lobachevsky, Gauss y otros investigadores de la geometría no euclidiana. Según Ouspensky, es en nuestra mentalidad, en nuestro aparato perceptor que debemos hallar las condiciones de la tridimensionalidad del mundo. Y es también allí donde debemos descubrir las condiciones de la posibilidad de un mundo dimensional superior. Teniendo esto en cuenta, deberemos poder obtener una respuesta a nuestra pregunta: ¿qué es el espacio y su tridimensionalidad? ¿Cómo hemos de enfocar la solución de este problema? Muy claramente a través del estudio de nuestra conciencia y sus propiedades. Debemos averiguar si la idea de la extensión tridimensional del mundo con sus propiedades no es el resultado de ciertas propiedades de nuestra mentalidad. Ouspensky afirma: la cuarta dimensión del espacio debe estar en el tiempo. O sea que el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Lo que es tiempo para un ser inferior como un caracol se convierte en espacio para un ser de grado superior. Por ejemplo, un perro. Y el tiempo de ese ser se convierte en espacio de grado superior para un ser superior como el hombre. Y así continuamente. En cuanto a la percepción, a fin de que el conocimiento objetivo trascienda los límites de la esfera tridimensional, es necesario que cambien las condiciones de la representación. Las conclusiones de la psicología nos llevan a la idea de la aceptación de la posibilidad del despertar de la conciencia. Es decir, la posibilidad de un estado particular de ella, de la conciencia, en que se vea y se sienta a sí misma en un mundo real que no tenga nada de común con este mundo de las cosas y los fenómenos. El venerable maestro Johansson afirma: la vida no es solo tridimensional, ella se procesa en diferentes planos de existencia cósmica y la ciencia materialista no solo conoce los fenómenos que suceden en la tercera dimensión, largo, ancho y alto, forman el universo tridimensional. La cuarta dimensión es el tiempo. Es en el mundo tetradimensional donde debemos buscar la vida que anima el cuerpo físico. Es ahí donde plenamente libres del mundo tridimensional y de sus leyes podemos conocer eso que es lo esencial, la esencia de la vida, la materia en sí, la realidad. El animal racional no percibe la realidad, no tiene conocimiento de eso que es la materia en sí. Percibe tan solo diversidad de fenómenos, formas, imágenes, diversidad de sustancias minerales y metálicas y también sustancias orgánicas. Todos aquellos elementos conocidos como oro, plata, cobre, oxígeno, bismuto, uranio, tierra, desechos orgánicos, madera,
etcétera. Son ciertamente sustancias materiales, pero no constituyen eso que es la materia en sí. Tan solo manifestaciones de eso que es la materia en sí. Eso que realmente es la materia y libre en su movimiento y libre de forma, no ha sido jamás perceptible a los ojos humanos. Y eso es debido a que la vista del animal racional capta apenas la forma y el color. El animal racional jamás ha visto a eso que es realmente la materia, a no ser en sus manifestaciones de forma y color. Si caminamos por la calle, ¿vemos realmente eso que son los hombres? No, no. No apenas percibimos la imagen física ante eso que se llama hombre, no al hombre en sí. Percibimos tan solo una proyección del cuerpo vital. El cuerpo vital de un ser humano es la materia en sí. La materia en sí correspondiente a nuestro planeta Tierra es el cuerpo vital de la Tierra. Del cuerpo vital de nuestro planeta Tierra depende la vida de todos los organismos vivos. El cuerpo vital de la Tierra podemos encontrarlo en eso que es la cuarta dimensión. En la cuarta coordenada o cuarta dimensión o primer universo paralelo al nuestro, encontramos eso que es el hipervolumen. El hipervolumen es realmente la materia en sí, el cuerpo vital. El mundo científico no conoce eso que es la materia en sí ni la energía en sí, y solo ha fundado una vasta y extenuante cantidad de teorías e hipótesis en torno a fenómenos, imágenes, formas, colores, pero jamás han experimentado ni conocido eso que es la materia en sí, eso que es el cuerpo vital de todo cuanto nos rodea. No se puede calificar de conocimiento objetivo y verdadero aquellas informaciones obtenidas únicamente en base a experimentos subjetivos en el mundo tridimensional. Es indispensable conocer al hombre en sí, la tierra vital, la materia en sí del cosmos, el, el cosmos vital, la materia en sí de la que está constituida el microcosmos hombre, la materia en sí de la que está constituido el macrocosmos universo, solo podemos conocerla y estudiarla previo al despertar, cultivo y desarrollo de las facultades superiores latentes. Los sentidos ocultos de la criatura humana. Estos sentidos son la clarividencia, la intuición, la telepatía, la percepción consciente de las verdades cósmicas, etc. Solo el conocimiento consciente de las grandes verdades capacita al iniciado para el uso y estudio consciente de sus facultades superiores. Y solo por el conocimiento consciente se puede explicar, enseñar, exponer y mostrar las grandes verdades y realidades del cosmos infinito, del átomo, del ser humano, etc. Solo con la conciencia despierta podemos ver, estudiar y conocer eso que es la materia en sí, el cuerpo vital de la criatura humana, del planeta y del cosmos infinito. Solo despertando, cultivando y desarrollando nuestras latentes facultades superiores es como podemos ver la materia en sí. Una de las facultades latentes, pero desarrolladas, que nos permite el estudio de la materia en sí es el sentido de la clarividencia o sentido espacial o sentido cósmico, con el que podemos estudiar el cuerpo vital de las cosas, la materia en sí, mejor, mucho mejor que con rayos X y Z, microscopios, telescopios, etc. En y dentro del cuerpo físico de toda criatura viviente y tridimensional se desarrollan múltiples procesos tetradimensionales. Todos los fenómenos físicos del mundo tridimensional, como el calor, color, luz, sonido, frío, magnetismo, y todos los fenómenos naturales son manifestaciones de los procesos o fenómenos tetradimensionales que pueden ser estudiados por quienes desarrollan sus facultades cósmicas. A mayor grado de desarrollo de los sentidos cósmicos, mayor percepción del cosmos; a menor grado de desarrollo de los sentidos cósmicos, menor grado de percepción de la realidad. Todo lo que percibimos depende del grado de cultivo y desarrollo de nuestros sentidos. De lo expuesto, se infiere que en derredor nuestro viven seres de distintos niveles de conciencia o distintos mundos de acuerdo en ejercicio de sus facultades sujetas a las múltiples limitaciones y el grado de desarrollo y evolución. Es obvio que el animal racional es un ente degenerado. Por esta parte, podemos afirmar que la fornicación ha sumido a la criatura viviente llamada Homo sapiens en un estado subnormal, subnatural. El animal racional no funciona normal ni naturalmente, porque sus cordones simpáticos no funcionan normalmente. El animal racional ha utilizado negligentemente lo más precioso que tiene, su energía sexual, y la ha dilapidado en continuas y abyectas fornicaciones sin ningún miramiento ni cortapisa. Recordemos que fornicar es todo acto voluntario e involuntario por el cual se llega a derramar simiente. Derramar el semen es fornicar. Despertar y desarrollar y activar los plexos en su potencialidad adormecida significa preparar el cuerpo físico para el ejercicio de la alta magistratura, en la divina magia. Con el cuerpo preparado, es fácil para el iniciado traspasar la barrera tridimensional y trasladarse con cuerpo de carne y hueso físicos a la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensiones,
también sin pasar de una a otra dimensión o cosmos paralelo, poder vencer múltiples leyes físicas como la ley de la gravedad y poder elevarse por los aires y volar mejor que las águilas. Asimismo, poder, si uno quiere, vivir en el fondo de los mares o permanecer en el fuego sin sufrir ningún daño. Asimismo, podrá tener siempre en conformidad con la ley, abstenerse de los alimentos corrientes y naturales y nutrirse únicamente con prana, con el éter, etc. Todos esos son cuestiones y facultades que la propugna el despertar de la conciencia, posteriormente el despertar del fuego sagrado de Kundalini y su desarrollo. Todas esas actividades y facultades que parecen asombrosas y sobrenaturales a los profanos y legos son casi nada comparándolas con las tremendas posibilidades que ofrecen los sentidos ocultos cuando son activados en los demás cuerpos superiores como el astral, el mental, causal, etc. La base para todo ello radica en la transmutación de la simiente. Y el venerable maestro Johansson, con respecto a la simiente, afirma que la simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enseminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. La materia prima de la gran obra, el alimento del fuego, es la simiente sexual, el enseminis. Por esta parte, podemos decir que ese agua lustral maravillosa, ese mercurio del cual hablan los alquimistas, es el famoso elixir de larga vida, es decir, nuestras aguas espermáticas. Costanes, llamado el mago, es decir, el caldeo, citado por Plinio, la llama el agua que cura todas las enfermedades. Carl Gustav Jung, famoso psicólogo, en su libro Estudios sobre representaciones alquímicas, afirma: el agua divina tiene en general poder de transformación. Mediante la ablución milagrosa, es decir, la transmutación del enseminis, transforma el niguero en albedo, vivifica a lo muerto, hace resucitar a los muertos. Obviamente se refiere, mencionando a los muertos, a los dormidos. También afirma: el agua posee la facultad de otorgar la resurrección, pues es Osiris quien ha resucitado de entre los muertos. Osiris, para muchos alquimistas, es el nombre del plomo y del azufre, que son dos sinónimos de la materia arcana, a la cual se refiere Jung. El venerable maestro Johansson, en ese sentido, nos aporta la aclaración pertinente. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo. En suma, eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina, viva y palpitante, en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización de cristificación. Por nuestra parte, podemos afirmar que el animal racional puede llegar a regenerarse y conquistar de nuevo su derecho a incursionar en la cuarta dimensión. Pero, ¿qué es el animal racional? El animal racional es simplemente ego, legión de yoes malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos, etc. El venerable maestro Johansson afirma: todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego, ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, un algo muy distinto, algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego, encontramos una chispa divina, encontramos al Buddhata o conciencia. El ego nada tiene de divino, el ego es simple y llanamente un conjunto, reiteramos, de valores ya positivos o negativos. Esos valores son los que en forma definida reciben el calificativo de yoes. El ego está compuesto por infinidad de yoes. Los yoes son legión.
La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. La simiente sexual, al ser asimilada en los organismos que viven la castidad real, actúa maravillosamente regenerando aquellos centros degenerados, dando nueva vida a las degeneradas células agonizantes y despertando nuevas facultades naturales y ocultas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y próbulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía, energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la consciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. El alimento del Buddhata, el sustento de la conciencia, se halla en el Enseminis, en la simiente. Todo aquel que vive el Maituna o arcano real proporciona átomos de altísimo voltaje para el despertar de la conciencia. Los fornicarios, aquellos que derraman el aceite sagrado, jamás logran encender las lámparas de su conciencia. Solo en base a constantes transmutaciones del Enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las ambas gemelas, para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. Cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado para que en la fáraga de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del Enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las ambas gemelas, para luego, siendo uno el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto, tal como hemos comentado. Esta idea es fundamental entender. Por nuestra parte, podemos afirmar que es necesario entender la necesidad de despertar para acometer la muerte del enemigo de los siglos, que es el ego. El animal racional, esa extraña criatura que forma parte de eso que se ha dado en llamar humanidad, pese a quien pese, se haya sumido en la más profunda y negra de las inconsciencias. El animal racional llamado hombre es una criatura inconsciente. El hombre actual es inconsciente. La conciencia no es una función animal y no puede ser elaborada mecánicamente como una consecuencia de los estímulos del mundo exterior o de la psiquis de la persona. El maestro G. Gurdjieff afirma, el hombre puede nacer, pero para nacer primero debe de morir y para morir primero debe despertar. En otra parte, este mismo libro dice, cuando el hombre despierta puede morir y cuando muere puede nacer. Volviendo de nuevo al tema de la cuarta dimensión, recordemos que los augustos templos de la Rosacruz permanecen ocultos a la curiosidad del profano ahí en las esferas superiores. El maestro M. Johansson afirma los templos de la Rosacruz se hallan en la cuarta dimensión, también en el cosmos astral, mental, causal, búdico, nirvánico, paranirvánico, maha paranirvánico. Estos templos vivientes de la Rosacruz se levantan plenos de fuego y de luz en todos los planetas del cosmos infinito. Recordemos la novela Rosacruz del venerable maestro Viracocha, en donde se relata la experiencia del coronel Montenero y su incursión en el templo en estado de Ginas de Chapultepec. De la misma manera, el famoso Santo Grial se encuentra en un templo oculto a los profanos en la montaña de Montserrat, en España, templo en estado de Ginas. El venerable maestro Johansson, respecto a las pruebas a las cuales se sometían los aspirantes a Rosacruz, afirma lo siguiente. Las pruebas no cambian como la moda, se hacen miles y miles de años. Atrás, el aspirante debía pasar esas pruebas en carne y hueso. Hoy también esas severísimas valoraciones se las tiene que aprobar con el mismo cuerpo físico, con el cuerpo de carne y hueso. Estas pruebas en cuerpo físico no siempre se realizaban en el plano tridimensional, sino que los grandes hierofantes, excesos maestros de la Rosacruz, teletransportaban a los aspirantes a la iniciación hasta la cuarta o
quinta dimensión. Vale decir, al cosmos vital o cuarta dimensión, o al cosmos astral, o quinta dimensión con cuerpo físico y todo. El mítico jardín de las Hespérides, los Campos Elíseos, el paraíso perdido de Milton, el Edén, todas esas expresiones se refieren realmente a la cuarta dimensión. El escritor Mario Rosso de Luna menciona las inexplicables apariciones y desapariciones del maestro Rosacruz, conde de Saint-Germain, el cual obviamente podía incursionar con cuerpo físico en la cuarta dimensión a voluntad, al igual que el mismísimo Apolonio de Tiana, el hombre adorado como un dios por el emperador Caracalla y Alejandro Severo. Apolonio de Tiana aparecía en las más extrañas circunstancias al emperador Aurelio, persuadiéndole de levantar el cerco de su ciudad natal. De esta afirmación podemos ver en esta diapositiva en las fuentes pertinentes en la pantalla inferior. Hace referencia Mario Rosso de Luna a los jinas en muchas tradiciones correspondientes a distintas culturas y épocas. Menciona al emperador Montezuma y a la tierra de los antepasados. Los jinas en Irlanda y en Escocia, o los Tuatha de Danann, el pueblo siempre errante cantado por los bardos. Ellos nos ven a nosotros, pero nosotros no podemos verlos a ellos. Relata también Rosso de Luna los misterios o misteriosos lagos sagrados en Ginas, las reminiscencias ginas en los relatos de las mil y una noches, las islas misteriosas como la isla de Nontrabada o San Borondón en Canarias, la cual aparece y desaparece alguna que otra vez. Para los escépticos materialistas, todas estas cuestiones les suena algo absurdo, ilógico, irracional. Pero en secreto, grandes potencias investigan precisamente sobre la cuarta dimensión y los cosmos paralelos, de eso no hay ninguna duda. Si queremos recuperar nuestro paraíso perdido particular, hemos de realizar y comenzar el trabajo de regeneración que nos conduce inevitablemente al despertar de la conciencia y a ganarnos por derecho propio el poder regresar a la cuarta dimensión. Para lo cual nos es necesario vivir los 5 valores de transformación, que son los mismos valores o los mismos 5 valores de la rosa y la cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida consiste en el trabajo con lo que es el valor de la vida, nuestras propias aguas espermáticas. Todo lo que existe proviene precisamente del sexo y debemos de comprender el alcance, el potencial y la necesidad de las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual. En el valor de la vida, que habla de la transmutación de nuestras aguas espermáticas, hemos mencionado en muchas conferencias continuamente el valor que le daban los alquimistas al mercurio, a esa materia secreta que buscaban ávidamente para realizar la gran obra del Padre. En la alquimia medieval, esa materia prima, prima materia, como hemos visto anteriormente en las diapositivas, se refiere a nuestras aguas espermáticas. Y ahí, transmutando nuestras aguas espermáticas en energía crística y haciéndola ascender por los canales de transmutación, los cuales figuran en esta diapositiva y también concretamente aquí, es como asciende victoriosa esa energía crística hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón para nutrir a la esencia divinal, al Buda, a la chispa divina. Como ya hemos comentado, es justamente nuestra esencia, la chispa divinal, nuestra conciencia, el Budatta, donde se alimenta de esa energía crística, de esa energía sexual transmutada, de ese mercurio de los filósofos, de ese hojas también en terminología del Indostán. Con lo cual es necesario comprender los 3 tipos de transmutación. En la práctica de transmutación unipolar, tal como vemos en esta diapositiva, comprende las prácticas realizadas por personas que todavía no trabajan con su pareja, con lo cual realizan la práctica a nivel individual, la cual tiene unos alcances maravillosos. Cuando alguien ya cuenta con su pareja, puede avanzar un poco más e incursionar en la práctica de transmutación bipolar, donde, tal como vemos en la diapositiva, la pareja siempre de hombre y mujer y hombre, pueden cogerse de las manos, todavía no hay contacto sexual, pero hay contacto que se establece vía electromagnético entre la pareja, pueden conectar rodilla con rodilla, pueden conectar espalda con espalda, y es una especie de antesala a lo que es el gran momento, la gran vivencia de acometer la vivencia del secreto de los secretos de todo tiempo y lugar, que es el arcano solar o el gran arcano. En el arcano solar, gran arcano, ahí ya sí que hay conexión sexual, sin embargo no hay fornicación, simple y llanamente se produce conexión del lingam del yoni, conexión sexual,
y una magnífica transmutación donde cada miembro de la pareja hace ascender igualmente por los canales de Ida y Pingala hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón la energía sexual transmutada. No hay eyaculación, ni hay orgasmo ni espasmo. Se produce una magnífica cópula química, una magnífica unión de la pareja, unida justamente en lo que es la práctica de arcano solar, arcano real, magia sexual, alquimia sexual, tantra blanco, udvareta, yoga, son diversas expresiones, alquimia sexual, etcétera, que son todas sinónimas y equivalentes. Bien, en el valor de la muerte hablamos obviamente de que cada uno de nosotros no somos libres. Ya hemos detectado desde hace mucho tiempo al gran enemigo que es el ego. Y es el ego el que precisamente se expresa a través del animal racional. Continuamente son los yoes los que dominan la máquina humana y pugnan por expresarse a través del animal racional, a través de cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es empezar a realizar lo que es una batalla contra el ego. Debemos de, en todo momento, impedir la manifestación del ego. Debemos de realizar un autocontrol, un control yoístico, precisamente para acometer su debilitamiento. Si el ego se expresa a través de cada uno de nosotros y no le ponemos ningún tipo de control y de corta pisa, simple y llanamente lo que hace el ego es dominar la máquina humana y reforzarse más y más. Y ese refuerzo del ego viene todavía mucho más si lo que hace el animal racional es fornicar y fornicar sin ningún tipo de cortapisa, porque precisamente es ahí, en la fornicación, donde se alimenta, donde tiene el alimento cada uno de los yoes. Por el contrario, si realizamos las prácticas de transmutación alquímica de energía sexual, al ego se le corta su alimento y estaremos, como hemos dicho anteriormente, proporcionando átomos de altísimo voltaje, de altísimo valor, para alimentar a nuestra conciencia albudata, insistiendo en el recorrido que hemos dicho anteriormente, cómo asciende esa energía sexual transmutada por los canales de la Pingala hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. Eso es lo que podemos hacer de momento, pero si si acaece lo que es el despertar de la conciencia, si un aspirante logra el despertar de la conciencia, sigue adelante con la vivencia de los 5 valores y como consecuencia de las prácticas de magia sexual en la cual se encuentra transmutando, viviendo la gran arcano solar con su pareja, se puede después de haber despertado conciencia, la posibilidad de despertar del fuego sagrado de Kundalini y una vez concretamente con el fuego sagrado de Kundalini, puede acometer la eliminación de así de cada uno de los miles y miles de yoes. Eso es el valor realmente de la muerte. Tenemos también una charla, una conferencia en el canal que habla de las distintas fases explicadas por el venerable maestro Johansson de lo que es la muerte del ego. Una conferencia dedicada a ello en la cual se amplía mucho más este aspecto. Con lo cual debemos de entender la importancia primero del control del ego y luego cuando sea menester y hayamos conseguido el despertar de la conciencia y posteriormente el despertar del fuego sagrado de Kundalini, acometer la eliminación del ego. El valor de la libertad nos habla concretamente de eh, vivir en el sueño, vivir en la hipnosis colectiva, pero nos habla de aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo, de instante en instante. Nosotros realizamos lo que es una práctica, que es lo que tenemos que aprender a vivir, que es la división de la atención consciente en 3 aspectos. Debemos autorrecordarnos como individuos. Nosotros denominamos a esta práctica la práctica del IAU, individualidad, acción y ubicación. Debemos de, insisto, autorrecordarnos como individuos. Ahí tenemos la I de individualidad. Entonces, el autorrecordarnos como individuos no es identificarnos ni autorrecordarnos como ego, como una persona humana, como lo que es un cuerpo físico, sino autorrecordarnos como conciencia, sentirnos como conscientes, mediante el autorrecuerdo, mediante el recuerdo de sí. Bien, paralelamente a eso, extendiendo ya nuestra atención consciente mediante la observación hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción, seremos conscientes precisamente de lo que estamos haciendo en un momento dado, con lo cual ya extendemos nuestra particular esfera consciencial hacia lo que somos y hacia lo que estamos haciendo. Y sin perder la noción de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, paralelamente mediante la división de la atención consciente, mediante la atención consciente en este caso y la autoobservación, extendemos nuestra atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que siendo uno, dividimos la atención en 3 y de esa manera lo que conseguimos es pues realizar lo que es una especie de muro de contención para todas las
proyecciones de la mente que nos sumergen en el sueño. Esas proyecciones generalmente son pues, complicados raciocinios o racionamientos, varias cuestiones relacionadas con la lógica, proyecciones sobre todo de pensamientos, imágenes del pasado, posibles imágenes del futuro mediante la proyección, preocupaciones, miedos, especulaciones, más y más imágenes. Todo eso es una coctelera a la cual se la puede denominar simple y llanamente sueño. Todo eso es lo que nos sumerge en el sueño. Por medio de la práctica de la división de la atención consciente, rompemos esa dinámica mental y realmente somos conscientes de nosotros mismos, de lo que estamos haciendo, del lugar en el que nos encontramos. Empezamos a vivir realmente el aquí y el ahora de segundo en segundo. ¿Es complicada la práctica? Lo es, pero vivir un segundo o 2 segundos de consciencia es el comienzo. Al igual que el Imperio Romano se empezó a construir con una primera piedra, y a esa primera piedra la, la siguieron la construcción de otras imperias, otras casas, y de ahí pues se formó lo que es el imperio. De esta manera, de segundo en segundo, iremos ampliando la esfera de lo que es nuestra presencia en el aquí y en el ahora. Por último, para terminar, valor del amor y valor de la sabiduría. El valor del amor implica algo que parece ciencia ficción, algo que parece utópico en los tiempos que corren. Amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Algo realmente complicado. Pero para amar a nuestro prójimo lo que tenemos que hacer es darle lo más valioso que tenemos. Y lo más valioso que tenemos es la enseñanza de la Rosa de la Cruz. Cometeríamos un error si quisiéramos pensar que vamos a avanzar un segundo en el terreno de la conciencia si queremos acaparar toda la enseñanza. Desde un punto de vista ya del sentido común, obviamente, no podemos acaparar el conocimiento. Tenemos que compartirlo con el prójimo. Tenemos que hacer lo posible por divulgar la enseñanza. Tenemos de dar la oportunidad a otros, a nuestros semejantes, de la misma manera que a nosotros se nos ha dado la oportunidad de poder conocer la enseñanza. Como mínimo que conozcan la enseñanza y luego que decidan si quieren ignorarla, que la ignoren. Si quieren vivirla, que la vivan. Perfecto. Pero por lo menos darles esa oportunidad. Y de esa manera es como realmente vivimos el valor del amor. Por último, el valor de la sabiduría que implica hacer eso que llaman la voluntad del Padre. Obviamente, como es natural, cada uno de nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad. Casi nos es difícil pensar cuál puede ser esa voluntad del Padre. Obviamente, hasta que alguien que no despierta conciencia no puede realmente tomar conciencia de lo que tiene que hacer en ese sentido de hacer la voluntad del Padre. Pero también nuestro Padre que mora en secreto nos exhorta a precisamente como prioridad para hacer la voluntad del Padre despertar conciencia. Y mientras tanto, obviamente, sentir a nuestro lado, a nuestros divinos padres, pedirles siempre, en todo momento, ayuda, nos dé fuerza para vivir la enseñanza, energía, podamos mantenernos en el sendero y, sobre todo, cuando realicemos cualquier tipo de práctica relacionada con la Rosa Cruz, pues siempre pedirles a ellos asistencia para toda parte. De tal manera que estos 5 valores, insisto, que son los mismos 5 valores de transformación eh, en todas las culturas y en todo tiempo y lugar, son los mismos 5 valores de la Rosa de la Cruz, en todo tiempo y lugar, nos llevan, si alguien los vive, indefectiblemente al despertar de la conciencia y a poder realizar la gran obra. De ahí al hecho de la charla relacionada con el día de hoy, la posibilidad de regenerarnos como seres humanos, como hombres solares, y poder, sin ningún tipo de cortapisa, poder incursionar en esos campos elíseos, en ese jardín de las especies, en ese Edén, en esa cuarta dimensión por derecho propio.